Pero lo que quería hacer era, bueno, lo que hacemos muchas veces en todo el tema este de la Agile y demás, ¿no? Hacer una retrospectiva, ¿no? O sea, una estrella de mar con cinco puntas en los que yo lo que os quería preguntar a todos es decir, oye, ¿qué cosas creéis que tenemos que seguir haciendo, que llevamos haciendo estas 3 o 4 semanas y que hacíamos antes de todo el tema de la crisis? Oye, tenemos que seguir haciendo esto. Estamos volviendo a ver que los grandes vendedores están saliendo muy reforzados de toda esta situación. Los grandes vendedores, los que son vendedores vocacionales y que les gusta de verdad servir al cliente, están siendo súper reforzados en este momento en las empresas, ¿no? Pero yo tenía, por ejemplo, una pregunta que no hemos hecho porque me parece más interesante las que nos iban haciendo los compañeros, ¿no? Sí. Que era decir, oye, ahora que tenemos mascarilla, ¿cómo vamos a seguir conectando con el cliente? ¿Cómo va a ser el lenguaje no verbal, ¿no? Porque el lenguaje no verbal para la venta es súper importante y para la vida en general, ¿no? Entonces, el seguir conectando con el cliente, el seguir siendo amable, el seguir escuchándole, para mí son cosas que tienen que ser básicas. Y luego, todas aquellas cosas que hemos hablado que han aparecido ahora que no las esperábamos, todas estas serendipias, pues ya que las hemos descubierto, no las olvidemos y pongámoslas en práctica, ¿no? Muy bien. Dejar de hacer, Marcos. Sí, la siguiente pregunta es ¿qué cosas tenemos que dejar de hacer? Porque, mira, no nos están resultando y o valían para antes de la crisis y ahora ya no nos van a valer. Entonces, tenemos que dejar de hacerlas. Yo aquí cosas que tenemos que dejar de hacer, que siempre lo he dicho, es la de preocuparnos por el cliente. Tenemos que dejar de preocuparnos y tenemos que ocuparnos más, ¿no? Tenemos que dejar de pensar por el cliente. Tenemos que dejar de ser tan simpáticos y ser más empáticos. Ponernos en sus zapatos, pero quitándonos los nuestros, ¿no? Entonces, tenemos que abandonar ya métodos que están un poco caducos. Tenemos que dejar de pensar que tenemos que desarrollar productos y luego buscar clientes. Yo creo que tenemos que hacer más el buscar clientes y luego desarrollar producto para ellos, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que dejar de hacer todo aquello que pensábamos que solo se podía hacer de aquella manera y ahora nos hemos dado cuenta que se puede hacer de 1000 maneras más, ¿no? Como bien dice Rafael, separar el on y el off, que lo has dicho en varias ocasiones. Totalmente. Eso hay que dejar de hacerlo, pero ya, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer más? O sea, cosas que a lo mejor no estamos haciendo del todo y creemos que tenemos que hacer más. Yo aquí, sobre todo, me enfoco en tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más desaprender, aprender a desaprender, porque tenemos que borrar mucho de lo que ya sabíamos para aprender cosas nuevas y sobre todo lo que tenemos que hacer más es experimentar. Experimentar, probar de continuo, ¿vale? Yo sé que hay muchas empresas que esto lo que va a requerir es que necesitamos cambiar un poco la cultura, cambiar sobre todo la cultura del error. Hay muchas empresas donde todavía el equivocarse es muy negativo. Entonces, tenemos que borrar que no pasa nada por equivocarnos. Lo que sí que tiene que ser es equivocarnos lo más rápido posible y con el menos coste posible, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer más a partir de ahora, sobre todo, es experimentar. Y cuanto más rápido experimentemos y midamos y hagamos pruebas, mucho mejor. Decíamos, ¿no? El tener más conexión. Cuando digo más conexión es que tener un canal en la que pueda haber una comunicación de doble vía, ¿eh? No solo de mí hacia el cliente, sino del cliente también hacia mí. O sea, al final ahora yo creo que el comercio se acaba convirtiendo en una cuestión de comunicación, en cómo nos trasladamos conceptos de una parte a la otra, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer menos? Cosas que a lo mejor, pues bueno, cada vez van a cobrar, no tenemos que eliminarlas, pero sí tenemos que dejar de hacerlas, a lo mejor, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, a lo mejor decíamos, bueno, pues todas aquellas operativas que igual requieren mucho trabajo y a lo mejor luego no son tan productivas. El otro día hablábamos del tema incluso del merchandising. Igual tenemos que hacer un merchandising diferente, ¿no? Porque si nos hemos acostumbrado a comprar en el online, ¿no? O como hablábamos antes, a lo mejor no tenemos que pensar tanto por el cliente porque el cliente ya viene aprendido de casa y ya sabe lo que quiere y no tenemos que, no sé, pues hacer una serie de funciones que el cliente no valora. A lo mejor tenemos que tener menos mercancía en las estanterías. A lo mejor tenemos que, yo qué sé, pues utilizar menos plástico, que hoy estaban hablando en el Congreso, ¿no? También. ¿Por qué? Porque creo que nos vamos también hacia una economía muchísimo más sostenible, ¿no? También están hablando de decir, oye, hay empresas que uno de sus canales diferenciales va a ser el trabajar con materiales reciclados o segunda mano. Bueno, creo que hay nuevas líneas por ahí, todo el tema del alquiler también. O sea, tú cuenta que, por ejemplo, yo hablo del sector textil, ¿no? Un cambio de merchandising en una tienda, un tipo como pues, cuando yo estaba en Springfield o Benetton o tal, te lleva 3-4 días hacerlo, completo. Claro, eso te lleva a pérdidas de conversión del 25 o del 30% cuando no se hace de manera eficiente.
Y a lo mejor no hace falta hacerlo así. Igual nos tenemos que plantear, ya hace muchos años en Corea, por ejemplo, en el metro podías comprar directamente con un QR mientras estabas esperando el tren, ¿eh? O sea que se puede hacer otra serie de cosas. Yo creo que también ahí va a cambiar mucho todo el tema de cómo se va a medir las cosas, lo van a cambiar. Vamos a pasar de unos KPIs que al final lo único que te mide es lo que consigues, a lo mejor a trabajar más con OKRs, que te busca más unos objetivos más centrados. Y bueno, creo que va a haber una manera de liderazgo y de management también un poco diferente después de esto. Y por último, ¿qué tenemos que empezar a hacer? ¿Qué cosas no hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y creemos que sería bueno empezar a hacer a partir de ahora, ¿no? Ya tenemos claro que tenemos que hacer esto que estamos haciendo, pero muchas veces por miedos, por barreras mentales que se ponen muchas veces o sobre todo por el tema del miedo, ¿no? Las organizaciones siguen pensando, oye, esto me ha funcionado hasta ahora, ¿por qué voy a tener que cambiarlo, ¿no? Yo tengo clientes que todavía se siguen planteando si tienen que trabajar con la venta online, yo tengo clientes que todavía, por ejemplo, su CRM es lamentable, yo tengo clientes que, por ejemplo, todavía no miden cosas, clientes míos que conozco, ¿no? Entonces, y hay muchos, ¿eh? O sea, no es que yo tengo a los más torpes, no, hay muchísima gente que no hace este tipo de cosas. Y la mayor barrera, y ahí a lo mejor es lo que se tiene que empezar a hacer, es que igual esas direcciones de empresa, que muchas veces coincide con una edad, ¿eh? Pero hay gente de 45 años mucho más paralizadora que otros de 75. Pero es verdad que coincide con una edad que a lo mejor lo que hay que empezar a hacer es dejar el paso a la siguiente generación. Creo que estamos viviendo un momento muy traumático, porque nunca hemos vivido el tener que estar 2 meses metidos en casa y no poder salir y no poder vender. Y creo que a lo mejor es un buen momento ahora para que emerjan nuevos liderazgos dentro de las organizaciones, ya sean empresas familiares o ya sean empresas que coticen en el IBEX, ¿no? Pero creo que puede ser un buen momento para que nuevos liderazgos vengan empujando por detrás y que se les permitan hacer cosas nuevas, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde cuando vendrán todas las herramientas, porque el CRM, lo otro, no dejan de ser herramientas, pero tiene que cambiar la cultura de la organización.